Un padre cruzó la puerta de su casa y se quedó paralizado de puro shock al ver a su hija de 7 años arrodillada en un charco de agua sucia. Su vestido rasgado y empapado. Sus diminutas manos sangraban de tanto fregar el suelo con fuerza. Ese momento terrible rompió la imagen hermosa de su lujoso hogar, revelando la cruda verdad de palabras crueles y de un plan malvado para robarles todo el dinero urdido por personas que deberían haberla amado y protegido, haciendo que aquella casa se sintiera como una cárcel para una niña inocente. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dar like y suscribirse y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sonido de un trapo húmedo raspando con rudeza el suelo brillante llenaba la enorme casa de la calle Maple. El chapoteo del agua enjabonada se mezclaba con la respiración pesada de una niña pequeña. Mary Anderson, de 7 años, estaba de rodillas sobre el frío piso de la cocina. Su vestido amarillo favorito con diminutas flores blancas ahora estaba sucio y rasgado, empapado de agua marrón fangosa. Sus manitas estaban rojas e hinchadas con cortes en las yemas de los dedos que todavía sangraban. Pero seguía sujetando con fuerza el áspero cepillo de fregar. De pie sobre ella como una gigante cruel, estaba Clara con los brazos cruzados de rabia. Tenía 30 años, era delgada y llevaba una pulsera de oro brillante que solía pertenecer a Rachel, la madre de Mary, fallecida por enfermedad apenas 8 meses atrás. Su vestido rojo intenso le quedaba perfecto y relucía bajo la suave luz de la tarde que entraba por los grandes ventanales. Pero su voz era fría como el hielo, afilada como vidrio roto. Frota esa mancha hasta que brille. Y no te atrevas a dejar ese desastre junto al refrigerador. No lo repetiré, mocosa inútil. Mary apenas podía respirar. Su cuerpecito temblaba de puro cansancio. Con la voz más pequeña susurró: «Por favor, ¿puedo descansar un minuto? Me arden mucho las manos. Ya no puedo sostener el cepillo». Clara se agachó, levantó el cubo pesado lleno de agua sucia y lo volcó justo donde Mary estaba arrodillada. El agua helada le salpicó las piernas y el vestido arrancándole un jadeo. «Si te arden las manos es que eres una floja. Y si le dices a tu padre una sola palabra de esto, te echaré a la calle». Mary se mordió fuerte el labio para no romper a llorar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. La idea de ser arrojada a la calle sin tener a dónde ir le atravesó el corazón como un cuchillo. Bajó la cabeza y volvió a fregar el suelo mojado con el cepillo pesado. De pronto, la gran puerta principal se abrió de golpe. El sonido de unos zapatos de cuero caro repiqueteando sobre el mármol resonó por toda la casa. James Anderson, el dueño de la mansión y padre de Mary, había llegado mucho antes de lo habitual. Aún llevaba su traje azul oscuro de negocios y cargaba su portafolio de cuero. Era un hombre adinerado cuyo rostro aparecía en portadas de revistas y en periódicos financieros. Pero desde la muerte de su esposa, Rachel, todo su dinero le parecía inútil. Lo que James vio le cortó la respiración. Su pequeña hija estaba de rodillas en medio de un lago de agua marrón, sucia, su bonito vestido arruinado y embarrado, mientras Clara permanecía cerca con sus brillantes tacones rojos, reflejando la luz. James dejó caer el portafolio y avanzó rápido con la voz profunda y llena de estupor. «¿Qué está pasando aquí?» Clara se dio la vuelta de pronto y su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa falsa y melosa. En cuestión de segundos, su voz se volvió suave y amable, como si aquella escena horrible fuera perfectamente normal. «Ay, cariño, llegaste temprano». La pequeña derramó un poco de agua mientras intentaba ayudarme a limpiar. Solo le estaba enseñando a arreglar sus propios desastres. Ya sabes lo importante que es que los niños aprendan buenos hábitos desde pequeños. James miró fijamente a Clara y luego bajó la vista hacia Mary. La niña levantó el rostro hacia él con los ojos abiertos de miedo, la boca temblando sin emitir sonido. En esos asustados ojos castaños, James vio el pavor de su hija. Y por un instante vio el rostro de Rachel mirándolo de vuelta tan nítido y real, que sintió cómo el pecho se le partía en pedazos. Se acercó y se inclinó para levantar a Mary.
Pero cuando sus dedos tocaron el pequeño hombro mojado, no pudo dar un paso más. Un recuerdo poderoso lo arrasó como una ola gigantesca, la imagen de su amada Rachel, sentada en su piano blanco, su hermoso cabello largo brillando al sol, su risa cálida y musical, mientras le enseñaba a Mary a tocar su primera canción. Recordó a Rachel acostada en la cama del hospital, ya cerca del final, su mano delgada y débil, apretando la suya, susurrando con una voz tan suave que él tuvo que inclinarse. «Prométeme que pase lo que pase, nunca dejarás sola a nuestra niña». Pero James había roto por completo aquella promesa. La muerte de Rachel lo había arrojado a un pozo oscuro y profundo, del que no podía salir. En los meses posteriores a su partida se escondió en su despacho en reuniones interminables, en negocios de millones de dólares, intentando huir del dolor atroz de extrañarla. Cuando miraba a Mary, solo veía la herida de haber perdido a Rachel, nunca la alegría y el amor que su hija podía traerle. Por eso dejó que la distancia entre ambos creciera día a día. Y ahora, de pie, ante aquella escena espantosa, aún no encontraba el valor dentro de sí para arreglar lo que estaba roto. James dio un paso atrás y se apoyó en la encimera de la cocina. Su voz se volvió tranquila y cansada. «Mary, por favor, ponte de pie ahora y déjame verte». Clara se acercó como una serpiente, puso su mano en el brazo de James y sonrió como un ángel. «Cariño, puedes ver que necesita lecciones firmes para hacerse fuerte y responsable. Solo quiero lo mejor para nuestra pequeña». James no dijo nada, pero sintió que el corazón se le apretaba como si una mano gigante lo estrujara. Sus ojos se posaron en el vestido amarillo desgarrado de Mary, el mismo que había comprado para su 6º cumpleaños, apenas 2 meses antes de que Rachel enfermara de gravedad. Ahora estaba manchado, descolorido y sin el brillo alegre de antes. Soltó un largo suspiro y comenzó a caminar hacia la puerta de la cocina. Pero algo llamó su atención: el cepillo de fregar que Mary había dejado caer. Manchas rojas oscuras cubrían las cerdas ásperas. Miró las pequeñas manos de su hija. Los dedos estaban hinchados en carne viva y aún sangraban. James apretó los puños con fuerza. Todo su cuerpo empezó a temblar de ira y vergüenza. Pero enseguida sus manos se aflojaron otra vez y dio otro paso alejándose de ellas. La pesada nube de tristeza y soledad que lo acompañaba desde hacía 8 largos meses lo hundía como arenas movedizas. En lo profundo del pecho, una tormenta terrible se formaba lista para estallar. Pero en lugar de explotar, James se sintió más cansado que nunca. Regresó junto a Mary, se arrodilló y levantó con cuidado el cepillo ensangrentado del charco en el suelo. Las manchas rojas habían empapado las cerdas por completo y se le pegaron a la palma como si lo acusaran de ser un mal padre. Dejó caer el cepillo en el cubo, luego tomó con delicadeza la mano herida de Mary y la llevó hasta el fregadero, donde abrió el agua tibia y limpia. La niña dejó escapar un leve gemido cuando el agua tocó sus cortes, pero no lloró. Solo susurró tan bajo que apenas se oía: «No duele tanto, papi». Esas valientes palabras rompieron aún más el corazón de James. Encontró unas vendas en el cajón y las envolvió con la mayor suavidad alrededor de sus diminutos dedos. Quería hacerle cientos de preguntas sobre lo que le estaba ocurriendo, pero las palabras se le atoraron en la garganta, demasiado grandes para salir. Finalmente logró decir con voz temblorosa: «Ve arriba a tu cuarto a descansar, cariño. Iré a verte más tarde esta noche. Lo prometo». Mary asintió despacio y caminó hacia la puerta de la cocina, su vestido mojado, dejando un rastro de agua en el piso limpio a cada paso. Se veía tan pequeña y sola al alejarse por ese largo pasillo oscuro. Clara se acercó y puso la mano en el hombro de James, su voz suave como la miel. «Amor, te ves agotado de trabajar tanto hoy. ¿Por qué no te relajas y dejas que yo me ocupe de todo aquí?» James apartó su mano sin decir una palabra. Algo se agitaba dentro de él. No era ira todavía, pero se sentía como algo que pronto podría convertirse en ira. El suave sonido de los caros zapatos de James resonó en el largo pasillo de madera, mientras subía lentamente las escaleras.
Se detuvo frente a una puerta que había permanecido cerrada con llave desde el día en que Rachel murió. La llave seguía escondida en el cajón de su escritorio cubierta de polvo tras tantos meses sin tocarse. Aquella noche, el sueño se negó a venir por más que lo intentó. Su mente seguía viendo las manos ensangrentadas de Mary y sus ojos asustados. Finalmente se levantó, fue a su oficina y encontró la llave polvorienta en el cajón inferior. Subió de nuevo hasta la puerta prohibida y la vieja cerradura se abrió con un suave clic. El dormitorio de Rachel lo recibió con un leve crujido de las bisagras. El aire viciado le llenó la nariz de inmediato aún, con un pequeño rastro del dulce aroma del perfume que ella solía amar. James mantuvo la mayoría de las luces apagadas. Encendió solo una lámpara pequeña en la esquina suficiente para ver la bufanda azul de seda favorita de Rachel, todavía colgada en la silla de madera, y el marco plateado sobre el tocador cubierto por una fina capa de polvo. Levantó el marco con cuidado y el polvo viejo se le pegó a los dedos. Dentro del vidrio estaba su foto de boda Rachel con su hermoso vestido blanco, ambos sonriendo como si hubieran descubierto el secreto más maravilloso del mundo. James abrió el pequeño cajón de su mesita de noche, sin buscar nada en particular. Un delgado sobre blanco se deslizó y cayó suavemente a sus pies como una pluma. En el frente, con la letra perfecta de Rachel, se leía: «Para mí, James, léelo cuando más me necesites». Se sentó en el borde de la vieja cama, la misma en la que solían leerle cuentos a Mary cuando era pequeña. Con manos temblorosas abrió con cuidado el sobre. El papel tembló mientras respiraba. Las letras curvas de Rachel parecían su dulce voz, llamándolo desde algún lugar lejano. «Mi queridísimo James, si estás leyendo esto significa que ya no estoy allí para abrazarte cuando estés triste, ni para proteger a nuestra preciosa Mary. Pero necesito que hagas algo muy importante por mí. Por favor, mantén a nuestra pequeña a salvo de personas que puedan querer hacerle daño. No confíes en todos los que te sonríen. Mira profundamente en los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente sucede en su mundo. Ella necesita que su papá sea fuerte y valiente. Los amo a los dos más que a todas las estrellas del cielo. Siempre tuya, Rachel». James leyó cada palabra lentamente como si tocara una herida profunda que nunca había dejado de doler. Los recuerdos no se reproducían en su mente como una película suave, sino en destellos brillantes que lo obligaban a cerrar los ojos. Recordó los largos años de esperanza y oración por un bebé, los innumerables viajes a doctores que siempre traían noticias decepcionantes. Cada prueba negativa hacía que Rachel llorara un poco más. James amaba tanto a su esposa que si hubiera podido habría tomado todo su dolor en su propio cuerpo. Pero lo único que pudo hacer fue sentarse a su lado, sostener su mano con fuerza y esperar mejores noticias que parecían nunca llegar. Luego ocurrió su milagro. Rachel finalmente iba a tener un bebé, pero era un embarazo peligroso como caminar sobre hielo delgado, que podía quebrarse en cualquier momento. Tuvieron que ser muy cuidadosos con todo lo que ella comía, cómo dormía, incluso cómo caminaba. Mary nació demasiado pronto y demasiado pequeña, tan diminuta, que tuvo que quedarse en una caja transparente especial en el hospital, mientras Rachel se recuperaba del difícil parto. James pasó horas y horas mirando a través de esas paredes de cristal, aprendiendo a preparar biberones tan pequeños que parecían de juguete, aprendiendo a hablar en susurros, a una vida tan frágil, que parecía que podría desaparecer si hablaba demasiado fuerte. Vivieron esos primeros meses de miedo juntos, con cuidado, esperanza y mucho amor, pensando que por fin habían dejado atrás las dificultades. Pero cuando Mary cumplió 6 años, una terrible enfermedad encontró a Rachel. El cáncer llegó en silencio al principio, luego creció cada día más fuerte y cruel. El hospital volvió a convertirse en su segundo hogar. Doctores, medicinas y dolorosos tratamientos se repitieron una y otra vez, hasta que Rachel parecía una sombra de sí misma. Pero ella seguía sonriendo con su hermosa sonrisa y cantándole nanas a Mary, incluso cuando su voz se volvió débil y áspera. James dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho justo sobre el corazón.
Las palabras de Rachel resonaban en su mente como campanas de iglesia. Mira profundamente en los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente sucede. Esa noche, cuando miró los ojos asustados de su hija, vio algo que le retorció el estómago. Vio miedo y dolor, pero también algo peor, la mirada de una niña que había perdido la esperanza de que alguien viniera a salvarla. Justo entonces, un suave golpe en la puerta del dormitorio lo hizo mirar hacia arriba. Adelante, llamó en voz baja. La puerta se abrió lentamente, y Mary asomó su pequeña cabeza. Llevaba su pijama rosa favorito con conejitos blancos, pero le quedaba demasiado grande, como si en lugar de crecer, se estuviera haciendo más pequeña. Su mano vendada estaba pegada a su pecho. Papá susurró con la voz más pequeña: no pude dormirme. Mi mano todavía duele un poquito. Al verla allí tan valiente y diminuta, James sintió que el corazón se le partía completamente en dos. Este era su momento. El momento en que todo debía cambiar. James se arrodilló y abrió los brazos. Ven aquí, mi amor. Mary corrió hacia él y escondió la cara en su hombro. Pudo sentir el pequeño cuerpo de su hija temblando como una hoja en el viento. James la abrazó con toda la fuerza posible, como debería haberlo hecho cada día de los últimos 8 meses. Lo siento mucho, Mary, susurró en su suave cabello. Siento no haber cuidado de ti como mamá me pidió. Mary se apartó y lo miró con esos grandes ojos marrones, que se parecían exactamente a los de Rachel. Está bien, papá. Sé que también estás triste por mamá. Yo la extraño todos los días. La simple bondad en su voz hizo que James quisiera llorar como un niño. Allí estaba esa pequeña que había estado herida, asustada, y sola, tratando de consolarlo a él. James le acarició la carita con ternura. Mary, necesito que me digas algo muy importante, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Clara ha sido mala contigo antes de hoy? Los ojos de Mary se abrieron de miedo. Miró hacia la puerta y luego de vuelta a su padre. Su voz se volvió tan baja que apenas se escuchaba. Ella me dijo que nunca te contara nada. Dijo que si lo hacía me mandaría a vivir en la calle como una persona sin hogar. James sintió que la ira le ardía en el pecho como un fuego, pero mantuvo la voz suave y calmada. Ya no tienes que tener miedo, mi valiente niña. Te prometo que de ahora en adelante siempre te protegeré. Puedes decirme qué te hace Clara cuando yo no estoy en casa. El labio inferior de Mary comenzó a temblar como si fuera a llorar. Me hace limpiar toda la casa grande todos los días después de que te vas a trabajar. Dice, eres perezosa e inútil igual que mamá, y por eso mamá se enfermó y murió. Me hace fregar todos los pisos hasta que me sangran las manos. Y cuando empiezo a llorar me echa agua fría y sucia por encima. Cada palabra que Mary pronunció fue como un cuchillo afilado que apuñalaba el corazón de James. ¿Qué más hace, cariño? Ahora puedes contármelo todo. No dejaré que nada malo te pase. A veces ni siquiera me da almuerzo, continuó Mary con voz cada vez más débil. Dice, los niños gordos son feos y asquerosos. Su voz se volvió aún más pequeña. Rompió mi caja de música, la bonita, la de la princesa que baila, la que mamá me dio para mi cumpleaños. La tiró al suelo y la aplastó con sus tacones altos. Dijo, los muertos no necesitan dar regalos. James cerró los ojos y respiró hondo para no enojarse demasiado frente a Mary. Cuando los abrió, vio a su hija mirándolo con expresión preocupada. ¿Estás enojado conmigo, papi?, preguntó en la voz más diminuta. No, mi preciosa niña, no estoy enojado contigo en absoluto. Estoy enojado con Clara por ser tan cruel contigo. Y estoy enojado conmigo mismo por no haber prestado atención a lo que te estaba pasando. James levantó a Mary con sus fuertes brazos y la llevó a la gran silla mullida junto a la ventana. Se sentó con ella en su regazo, igual que Rachel solía hacerlo cuando Mary era más pequeña y necesitaba consuelo. Mary, quiero que me escuches con mucha atención. Lo que Clara te ha estado haciendo está mal. Muy, muy mal. Un adulto nunca debe herir a un niño ni ser cruel con él. Y tú no eres perezosa ni inútil. Eres la niña más preciosa y maravillosa del mundo entero.
Mary se acurrucó más cerca del cálido pecho de su padre. ¿De verdad? De verdad y con el corazón. Eres inteligente, amable y hermosa igual que tu mamá. Y te amo más que a todas las estrellas del cielo. Por primera vez en meses, Mary sonrió de verdad. Yo también te amo, papi. Se quedaron juntos en la habitación silenciosa, abrazándose con fuerza. James sintió que algo cambiaba dentro de su corazón, como una pesada puerta que por fin se abría. Mary, tengo una idea, dijo suavemente. ¿Te gustaría dormir aquí esta noche en el cuarto de mamá conmigo? Podemos mirar las luces de la ciudad y hablar de todos los recuerdos felices que tenemos de ella. Los ojos de Mary brillaron como pequeñas velas. ¿De verdad? Clara no se enojará, Clara no tiene derecho a enojarse por nada. Esta es nuestra casa y tú eres mi hija. A partir de ahora las cosas serán muy diferentes aquí. James la acercó a la ventana y señaló las luces centelleantes de la ciudad. ¿Ves todas esas luces, cariño? Cada una es como una pequeña estrella, y cada estrella tiene una historia. ¿Quieres que te cuente una historia sobre mamá Mary? Asintió con entusiasmo. Érase una vez una mujer hermosa que podía tocar el piano como si fuera magia. Cuando tocaba, todos los que la escuchaban se sentían felices y en paz. Tenía la risa más maravillosa que sonaba como campanas de plata. Un día conoció a un hombre que se enamoró de ella la primera vez que oyó su risa. Mientras James contaba la historia de cómo él y Rachel se conocieron y se enamoraron, los párpados de Mary empezaron a cerrarse. Pronto ella dormía plácidamente a su lado, su pequeña mano aferrada a su camisa como si temiera que él desapareciera. Pero James no podía dormir. Su mente bullía de planes. Mañana todo iba a cambiar. Llamaría a su abogado Gabriel Reynolds a primera hora de la mañana. También llamaría al detective Henry Dalton, que antes lo había ayudado con algunos problemas de negocios. Clara había lastimado a su hija por última vez. Durante la noche, James hizo una lista mental de todo lo que debía hacer. Primero, asegurarse de que Mary estuviera a salvo y protegida. Contrataría a una niñera amable para que se quedara con ella durante el día. Segundo, descubrir exactamente lo que Clara había estado haciendo y obtener pruebas de su cruel comportamiento. Tercero, lograr que Clara abandonara la casa para siempre. Pero lo más importante de todo, nunca volvería a dejar sola a Mary. Había hecho una promesa a Rachel y esta vez pensaba cumplirla. Poco antes del amanecer, James escuchó pasos en el pasillo. Los tacones de Clara resonaban con fuerza sobre el piso de madera. Probablemente se preguntaba dónde estaban él y Mary. Que se lo pregunte, pensó James. Que se preocupe por una vez. El sol empezaba a salir sobre la ciudad, tiñendo el cielo de suaves colores rosados y naranjas. Iba a ser un nuevo día, el primer día de su nueva vida juntos. James besó con ternura la frente de Mary y susurró: «Ya estoy aquí, mi valiente niña. Papá está aquí y nunca más te dejaré sola». Pero James no sabía que abajo en la cocina Clara estaba haciendo una llamada que volvería su situación mucho más peligrosa de lo que él podía imaginar. Clara caminaba de un lado a otro por la cocina, sus tacones rojos, golpeando con furia el piso limpio. Sostenía el teléfono con fuerza contra su oído, esperando que alguien contestara. «Contesta, contesta», murmuró entre dientes. Finalmente una voz masculina y suave respondió. «Hola, Clara. Es muy tarde para llamar. Chris, necesito tu ayuda ahora mismo», dijo Clara con voz apresurada y preocupada. «Algo salió mal hoy. James llegó temprano a casa y me vio disciplinando a la niña. Está actuando raro, haciendo demasiadas preguntas. Chris Anderson, el hermano menor de James, estaba en su elegante apartamento al otro lado de la ciudad. Tenía 35 años. Era apuesto con el cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que engañaba a casi todos, haciéndoles creer que era amable y de fiar. Pero Chris guardaba oscuros secretos y deseaba algo con mucha intensidad: el control de la empresa de su hermano mayor y de todo su dinero. «Cálmate, Clara», dijo Chris con su voz dulce como la miel.
Cuéntame exactamente qué pasó. Clara miró hacia las escaleras para asegurarse de que James no bajara. La mocosa estaba limpiando el piso de la cocina como siempre, pero James entró antes de que pudiera hacer que terminara de limpiar el desastre. Vio que sus manos sangraban y se puso sospechoso. Luego esta noche los dos desaparecieron juntos arriba. Creo que ella podría estar contándole cosas. Chris guardó silencio un momento pensando con cuidado. Esto en realidad podría funcionar a nuestro favor, hermana. Si James piensa que está siendo demasiado dura con Mary, podemos usarlo. Mañana iré a visitar con un regalo para la niña. Seré el tío amable que quiere ayudar a cuidar de ella mientras el pobre James está tan ocupado con el trabajo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, aunque ya empezaba a entender el plan astuto de Chris. Piensa en ello. James se siente culpable por no ser un buen padre. Si aparezco actuando como el perfecto hombre de familia que quiere ayudar a compartir la carga de criar a Mary, podría sentirse agradecido. Y las personas agradecidas firman papeles sin leerlos con demasiado cuidado. Clara sonrió con una sonrisa maliciosa. Los documentos de negocios que has estado preparando. Exacto. Documentos que me darán el control de las operaciones de la empresa, mientras James toma tiempo para sanar y concentrarse en su hija. Por supuesto, una vez que tenga el control legal a James, le será muy difícil recuperarlo. ¿Y la niña? Ha estado haciendo demasiadas preguntas y causando demasiados problemas. La voz de Chris se volvió fría y cruel. No te preocupes por Mary. Una vez que tenga el control del dinero, podremos enviarla a un internado lejos de aquí. James no podrá costear una pelea legal, y la niña estará fuera de nuestro camino para siempre. Clara se sintió emocionada con este plan malvado. ¿Cuándo vendrás mañana por la tarde? Asegúrate de lucir como la madrastra perfecta. Amable, cariñosa, quizá un poco abrumada por cuidar a una niña difícil. ¿Y Clara? ¿Sí? Si la niña ya le contó demasiado a James, tal vez tengamos que movernos más rápido de lo planeado. Prepárate para cualquier cosa. Clara colgó el teléfono y miró hacia el techo donde podía escuchar voces tranquilas provenientes del viejo cuarto de Rachel. Cerró los puños con fuerza. Esa niña malcriada y su débil padre pensaban que podían arruinar sus planes, pero no tenían idea de lo que se les venía encima. A la mañana siguiente, la luz brillante del sol entraba por las ventanas del dormitorio de Rachel. Mary se despertó lentamente, sintiéndose más segura y descansada que en meses. Por un momento olvidó dónde estaba. Luego recordó que había dormido junto a su papá toda la noche y que él le había prometido protegerla. James ya estaba despierto, observando el rostro sereno de su hija. «Buenos días, mi sol», dijo en voz suave. Mary sonrió y estiró los brazos. «Buenos días, papi. Tuve buenos sueños con mamá anoche. ¿Y tú qué soñaste?» Soñé que ella tocaba el piano y cantaba mi canción de cuna favorita. Se veía feliz y ya no estaba enferma. James sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. «Creo que mamá está feliz, cariño. Y creo que está orgullosa de lo valiente que has sido». Bajaron juntos a desayunar con James, sosteniendo la mano sana de Mary. En la cocina, Clara ya estaba allí preparando café y tostadas. Cuando los vio, puso su mayor sonrisa falsa. «Buenos días, ustedes dos. James, te ves mucho mejor hoy. Y Mary, cariño, ¿cómo se sienten tus pobres manitas?» Mary se acercó más a su padre y no contestó. Podía notar que la voz de Clara sonaba diferente, más dulce y falsa que de costumbre. «Se están curando», dijo James simplemente con voz fría y distante. Clara sirvió una taza de café para James y la puso frente a él. «He estado pensando, cariño, tal vez fui demasiado estricta con Mary ayer. A veces solo quiero que aprenda buenos hábitos con tanta fuerza que olvido que sigue siendo solo una niña». James observó a Clara con atención. Algo en su forma de actuar no le cuadraba, pero aún no podía descubrir qué era. «También estaba pensando», continuó Clara. «Quizás sería bueno que Mary tuviera más actividades divertidas. Ya sabes, cosas que disfrutan los niños normales de su edad». Mary miró a su padre con ojos sorprendidos.
Clara nunca había hablado antes de actividades divertidas. Justo en ese momento sonó el timbre. El rostro de Clara se iluminó como si estuviera esperando a alguien. «Oh, ese debe ser Chris. Lo llamé anoche y le pedí que viniera de visita. Pensé que sería bueno que Mary pasara tiempo con su tío». James sintió que el estómago se le apretaba. No veía a su hermano menor Chris desde hacía varios meses, y su última conversación no había terminado bien. Chris había hecho demasiadas preguntas sobre el negocio y sugerido cambios que a James no le gustaron. «¿Llamaste a Chris sin preguntarme?», dijo James con la voz un poco más dura. «Solo pensé que con todo lo que ha estado pasando, tal vez nos vendría bien algo de apoyo familiar». Antes de que James pudiera decir algo más, Clara se apresuró a abrir la puerta principal. Chris Anderson entró llevando una reluciente caja de regalo, con un gran lazo rojo. Vestía un elegante traje gris y lucía una sonrisa de $1.000.000. «Hermano», dijo en voz alta abriendo los brazos, «es tan bueno verte. Y ahí está mi hermosa sobrina Mary». Se escondió rápidamente detrás de las piernas de James, mirando a ese tío que apenas recordaba. Algo en la sonrisa demasiado brillante de Chris la hizo sentirse nerviosa. Chris se agachó y le tendió la caja de regalo a Mary. «Te traje algo especial, cariño». «¿Quieres ver qué es, Mary?», miró a su padre y luego a Chris. Lentamente extendió la mano y tomó la caja. Dentro había una hermosa muñeca con largo cabello rubio y un vestido rosa. «¿Te gusta?», preguntó Chris. «Se llama Princesa Emma y ha estado esperando conocer a una niña especial como tú». Mary sostuvo la muñeca con cuidado, pero no sonrió. «Gracias», dijo en voz baja. Chris se enderezó y puso la mano en el hombro de James. «Te ves cansado, hermano. Clara me dice que has estado trabajando demasiado y preocupándote por todo». James se apartó de la mano de Chris. «Estoy bien, Chris. ¿Qué te trae tan temprano? ¿Un hombre no puede visitar a su familia sin una razón especial?» Chris rió, pero sus ojos no reían. Observaban a James con atención como un gato que acecha a un ratón. Clara intervino rápidamente. «Pensé que tal vez Chris podría ayudarnos a encontrar un equilibrio, tu trabajo, el cuidado de Mary, todas las responsabilidades. A veces ayuda a tener otra perspectiva adulta». Chris asintió con seriedad. «Exacto. James, llevas tanto peso sobre tus hombros desde que Rachel murió. Tal vez sea hora de dejar que la familia te ayude a compartir la carga». James sintió sonar las alarmas en su cabeza. ¿Por qué Clara y Chris usaban las mismas palabras compartir la carga? ¿Y por qué Chris seguía mirando la casa como si estuviera midiéndola para algo? Mary seguía muy cerca de James, abrazando su nueva muñeca, pero observaba a Chris con ojos preocupados. Susurró a su padre papi. «Podemos volver arriba». Pero antes de que James pudiera contestar, Chris ya había empezado a hablar de todas las maneras en que quería ayudar con los problemas de la familia. «Sabes, James, he estado pensando mucho en tu situación», dijo Chris caminando por la sala como si fuera el dueño del lugar. «Dirigir una gran empresa, criar a una niña tú solo. Lidiar con el duelo es demasiado para una sola persona». James miró a su hermano con atención. «Puedo manejar mis propias responsabilidades, Chris». «Por supuesto que puedes. Eres la persona más fuerte que conozco». La sonrisa de Chris se hizo más grande y falsa. «Pero incluso las personas más fuertes necesitan apoyo a veces. Para eso está la familia». Clara asintió con entusiasmo. «Eso mismo le dije anoche cuando lo llamé. Todos estamos preocupados por ti, James». Chris se sentó en el costoso sofá de cuero y palmeó el lugar a su lado. «Mary, cariño, ¿por qué no vienes a sentarte con tu tío Chris? Podemos jugar juntos con tu nueva muñeca». Mary negó con la cabeza y se acercó aún más a su padre. Algo en Chris le ponía la piel de gallina como cuando veía arañas en el jardín. «Solo es tímida», dijo Clara rápidamente. «Pronto se animará contigo». Pero James notó que las manos de Mary temblaban un poco mientras sostenía la muñeca. Su hija tenía miedo, y ese miedo lo hizo más desconfiado. «¿Qué propones exactamente, Chris?», preguntó James directamente.
Chris se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, tratando de parecer serio y comprensivo. Bueno, estaba pensando, ¿y si te ayudo a manejar el negocio por un tiempo? Solo temporalmente, por supuesto. Podrías tomarte un descanso para concentrarte en sanar y en estar con Mary. Sé lo mucho que has estado luchando desde que Rachel murió. ¿Quieres dirigir mi empresa? La voz de James fue aguda. No permanentemente. Chris rió y levantó las manos. Solo hasta que te sientas listo para retomar el control total. Piénsalo. Podrías pasar tiempo real con Mary. Tal vez llevarla de vacaciones, ayudarla a superar la pérdida de su madre. Mientras tanto, yo me encargaría de que el negocio siguiera funcionando sin problemas. Clara intervino de nuevo. A mí me parece una idea maravillosa. Mary necesita a su padre ahora más que la compañía. James miró a su hija que lo observaba con esos grandes ojos marrones tan parecidos a los de Rachel. Ella sí lo necesitaba. Durante meses, él había estado demasiado enterrado en el trabajo y el dolor para ser el padre que ella merecía. Pero algo no le cuadraba en toda esta conversación. Agradezco la oferta, Chris, pero no estoy listo para tomar ese tipo de decisión en este momento. La sonrisa de Chris titiló por solo un segundo tan rápido que la mayoría lo habría pasado por alto. Pero James lo notó, y no se parecía en nada a la sonrisa de un hermano amable. Era una sonrisa hambrienta e impaciente. Claro, dijo Chris recuperando su falsa calidez. No quiero presionarte, pero tal vez podríamos empezar poco a poco. Podría ayudarte con algunas de las operaciones diarias. Manejar reuniones, revisar contratos, ese tipo de cosas. En realidad, dijo Clara, tengo una idea. ¿Por qué no cenamos todos juntos esta noche, solo familia? Así podemos hablar más sobre cómo hacer las cosas más fáciles para todos. Mary tiró de la camisa de James y susurró. Papi, no quiero cenar con ellos. ¿Podemos comer arriba como anoche? James escuchó el miedo en la voz diminuta de su hija, y eso hizo que su decisión fuera sencilla. En realidad, Chris, creo que Mary y yo necesitamos un poco de tiempo tranquilo juntos hoy. Tal vez podamos hablar de negocios en otro momento. El rostro de Chris se tensó por un instante antes de que la sonrisa falsa regresara. Claro, hermano, pero no tardes demasiado en decidir. El mundo de los negocios se mueve rápido y las oportunidades no esperan a nadie. Había algo amenazante en la forma en que Chris dijo esas palabras, aunque su voz siguiera dulce. Mary y yo estaremos bien, dijo James con firmeza. Clara, ¿podrías acompañar a Chris a la puerta, Mary? Y yo tenemos cosas que hacer hoy. La boca de Clara se abrió como si quisiera discutir, pero la voz de James tenía un tono que ella nunca había oído antes, fuerte y definitivo, como si nada de lo que dijera pudiera hacerlo cambiar de opinión. Por supuesto, cariño, respondió entre dientes. Mientras Chris tomaba su costoso abrigo, se inclinó una vez más hacia Mary. Cuida bien de esa muñeca pequeña, princesa. Y recuerda, el tío Chris siempre está aquí si necesitas algo. Mary se apretó contra la pierna de su padre y asintió sin hablar. Cuando Chris y Clara se dirigieron a la puerta principal, James se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Mary. Mary, quiero que me digas la verdad. ¿Cómo te hizo sentir el tío Chris, Mary? Miró hacia la puerta para asegurarse de que Chris realmente se hubiera ido, y luego susurró. Me asustó, papi. Su sonrisa se veía mala como la de Clara cuando finge ser amable. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hija de 7 años podía ver a través del acto de Chris mejor que muchos adultos. Tienes un instinto muy bueno, cariño. Estoy orgulloso de que me hayas dicho la verdad. ¿De verdad vamos a cenar con él esta noche? No lo haremos. De hecho, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy importante sobre algunas cosas. Pero primero necesito hacer una llamada a alguien que puede ayudarnos. James fue a su despacho y cerró la puerta. Marcó un número que conocía de memoria. Habla Gabriel Reynolds. Gabriel, soy James Anderson. Necesito verte hoy. Es urgente. Gabriel Reynolds había sido el abogado de la familia Anderson durante 15 años. Era inteligente, honesto y una de las pocas personas en las que James confiaba completamente. ¿Qué ocurre, James? Suenas preocupado.
Creo que mi hermano y la hermana de mi esposa están planeando algo. Algo que involucra a Mary y a mi negocio. Puedes venir a la casa esta tarde, estaré allí en 2 horas. James, si sospechas de fraude o amenazas contra Mary, quizá debamos involucrar a la policía. Eso mismo estaba pensando. ¿Aún conoces al detective Henry Dalton? Muy bien. ¿Quieres que lo invite a venir conmigo? Sí. Y Gabriel entra por la puerta trasera. No quiero que Clara sepa que nos reunimos. Después de colgar, James se quedó en silencio un momento pensando. La carta de Rachel seguía en el bolsillo de su chaqueta. La sacó y volvió a leer sus palabras. Mira profundamente en los ojos de Mary y verás la verdad de lo que realmente sucede. Mary había visto la verdad sobre Chris de inmediato. También había intentado decirle la verdad sobre Clara durante meses, pero él estaba demasiado perdido en su dolor para escuchar. Ahora estaba escuchando y se aseguraría de que su hija estuviera a salvo sin importar lo que costara. James volvió para encontrar a Mary sentada en el suelo de la sala con su nueva muñeca, pero en lugar de jugar felizmente como haría la mayoría de los niños, solo la miraba con expresión preocupada. ¿Qué pasa, cariño papi? ¿Por qué el tío Chris me dio esta muñeca? Nunca lo había visto antes y no sabe qué juguetes me gustan. James se sentó en el suelo a su lado. Una vez más, la sabiduría de su hija lo asombró. Tienes toda la razón en preguntarte eso, Mary. A veces los adultos dan regalos por razones que no son agradables. Como cuando Clara me da tareas extra pero dice que es para ayudarme a ser responsable. Exactamente así. James miró la muñeca con más atención. Era cara y hermosa, pero había algo en ella que se sentía mal, como si fuera una herramienta en lugar de un verdadero obsequio. Mary, quiero que pongas esta muñeca en tu habitación por ahora. Tenemos cosas importantes de qué hablar, y más tarde hoy vendrán algunos amigos míos a visitarnos. Son buenas personas que quieren ayudarte a estar a salvo. Mary asintió con seriedad. Clara y el tío Chris son las personas malas, papi. James respiró hondo. Su pequeña le pedía la verdad y ella merecía nada menos. Creo que podrían serlo, cariño, pero las buenas personas nos ayudarán a averiguar exactamente lo que está pasando. Y pase lo que pase, te prometo que siempre estarás a salvo conmigo. Mientras Mary subía con la muñeca en brazos, James miró por la ventana y vio a Clara en el jardín hablando por teléfono otra vez. Caminaba de un lado a otro con rapidez, agitando la mano libre en el aire como si estuviera molesta por algo. James sospechó que Clara llamaba a Chris y que su conversación no sería agradable. Pero que hablaran y planearan todo lo que quisieran él, ahora tenía sus propios planes. Y a diferencia de los de Chris y Clara, los suyos estaban diseñados para proteger a la persona que más amaba en el mundo. En solo 2 horas, Gabriel y el detective Dalton llegarían, y entonces comenzaría la verdadera lucha por la seguridad de Mary. James pasó la siguiente hora ayudando a Mary a armar un rompecabezas en la sala. Era la imagen de un hermoso jardín con mariposas y flores, el tipo de escena pacífica que él quería para la vida de su hija. Mientras trabajaban juntos, Mary parecía más relajada y feliz de lo que él la había visto en meses. «Papi, esta mariposa se parece al vestido amarillo que mamá usaba para ir a la iglesia», dijo Mary, señalando una pieza de color amarillo brillante. «Tienes razón». «Así es. A tu mamá le encantaba ese vestido porque decía que la hacía sentir como un rayo de sol». Mary sonrió y encajó la pieza del rompecabezas perfectamente. «Yo también quiero ser como el sol. Ya lo eres, cariño. Eres el sol más brillante de todo mi mundo». Exactamente a las 2:00. James escuchó un suave golpe en la puerta trasera. Miró por la ventana de la cocina y vio a 2 hombres de pie, allí Gabriel Reynolds, un hombre alto de cabello gris y ojos amables, y el detective Henry Dalton, un hombre robusto con un rostro serio pero confiable. «Mary, necesito que subas a tu habitación y juegues en silencio por un rato. Los amigos de los que te hablé están aquí y necesitamos hablar de cosas de adultos. ¿Son las buenas personas que nos van a ayudar? Sí lo son. Pero recuerda, no le digas a Clara que están aquí. ¿De acuerdo?»
Mary asintió y abrazó a su padre antes de correr escaleras arriba con sus piezas del rompecabezas. James abrió la puerta trasera en silencio y dejó entrar a los dos hombres en la cocina. «Gracias por venir tan rápido», susurró James. Gabriel le estrechó la mano con firmeza. James sonaba realmente preocupado por teléfono. «¿Qué está pasando?» «Creo que mi hermano Chris y la hermana de mi esposa Clara están trabajando juntos para robar mi negocio y lastimar a Mary. Ayer encontré a Clara obligando a Mary a fregar el piso hasta que sus manos sangraban. Y hoy Chris apareció con una historia sobre querer ayudar a dirigir mi empresa temporalmente». El detective Dalton sacó una pequeña libreta. «Cuénteme exactamente lo que vio ayer». James describió cómo encontró a Mary de rodillas en el agua sucia con las manos cortadas y sangrando de tanto fregar. Les habló de la falsa dulzura de Clara cuando él estaba cerca y de lo asustada que se ponía Mary cada vez que se mencionaba su nombre. «Y esta mañana», continuó James, «Chris vino con un regalo para Mary, pero ella tuvo miedo de él de inmediato. Dijo que su sonrisa parecía malvada como la de Clara cuando finge ser amable». Gabriel frunció el ceño profundamente. «James, lo que Chris describe suena a que quiere que firmes papeles dándole control operativo de tu negocio. Eso es extremadamente peligroso. ¿Qué quieres decir? Si obtiene autoridad legal para dirigir la empresa incluso temporalmente, podría tomar decisiones muy difíciles de revertir. Podría pedir préstamos a nombre de la compañía, vender activos importantes o cambiar la estructura de propiedad». El detective Dalton levantó la vista de sus notas. «Y si están amenazando a la niña, eso es abuso criminal». «¿Ha visto alguna evidencia física del maltrato además de lo que pasó ayer? Mary me dijo que Clara rompe sus juguetes, a veces no le da almuerzo y la obliga a limpiar la casa todos los días mientras estoy en el trabajo. También le dice que es inútil y perezosa igual que su madre». Los rostros de ambos hombres se pusieron muy serios. James dijo Gabriel en voz baja: «Necesitamos obtener pruebas de lo que está sucediendo ahora mismo. Es tu palabra contra la de ellos. Y Clara podría decir que Mary inventa historias». «¿Qué tipo de pruebas?» El detective Dalton se inclinó hacia adelante. «Necesitamos atraparlos en el acto, ya sea video o grabaciones de audio de Clara maltratando a Mary, o documentación de que Chris intenta defraudarte. ¿Cómo podemos hacer eso sin poner a Mary en más peligro?» «Podemos instalar un pequeño dispositivo de grabación en las áreas principales de la casa», explicó Dalton. «Es activado por voz, así que solo grabará cuando la gente hable. Si Clara amenaza a Mary, otra vez tendremos pruebas». Gabriel asintió. «Y en la parte del negocio, si Chris te trae documentos para firmar, no firmes nada. En su lugar, toma fotos de los documentos y envíamelas de inmediato. Puedo decirte si son fraudulentos». James sintió un gran alivio al saber que por fin tenía personas de su lado, que sabían cómo contraatacar. «Hay una cosa más», dijo. «Clara ha estado actuando de forma extraña hoy, haciendo llamadas y caminando de un lado a otro. Creo que ella y Chris están planeando su próximo movimiento». «Eso en realidad es una buena noticia», dijo el detective Dalton. «Si se sienten presionados podrían cometer errores o moverse demasiado rápido. La gente desesperada a menudo revela sus verdaderas intenciones». Justo en ese momento, escucharon la puerta principal cerrarse de golpe. La voz de Clara resonó por toda la casa. «James, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». Los tres hombres se miraron alarmados. La voz de Clara sonaba enfadada y urgente, muy diferente de su habitual dulzura fingida. «Tengo que irme», susurró James. «¿Pueden colocar el dispositivo de grabación ahora?» El detective Dalton sacó rápidamente un pequeño objeto negro de su bolsillo. No era más grande que una moneda. «Esto va detrás del marco de la foto en la pared de la sala. Grabaría todo lo que se diga en esa habitación». Gabriel le entregó a James una tarjeta con su número personal escrito al dorso. «Si Chris te trae cualquier documento o si ocurre algo que te preocupe, llámame de inmediato, de día o de noche». «James». La voz de Clara se hacía más fuerte e impaciente. «¿Dónde te escondes?
Ella viene hacia la cocina, dijo James con urgencia. El detective Dalton y Gabriel salieron rápidamente por la puerta trasera, no sin antes poner el diminuto dispositivo de grabación en la mano de James. Escóndelo detrás del cuadro grande de la sala, susurró. Y recuerda, actúa con normalidad. No dejes que sepan que sospechas de nada. James cerró la puerta trasera justo cuando Clara entraba en la cocina. Su rostro estaba rojo de ira, y su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto por haberse pasado las manos una y otra vez. James, tenemos un problema serio, dijo Clara con la voz tensa, apenas controlando la furia. Acabo de hablar por teléfono con Chris, y está muy preocupado por tu comportamiento de hoy. James se obligó a mantener la calma recordando las palabras del detective Dalton sobre actuar con normalidad. ¿Qué quieres decir? Pensé que todo había salido bien cuando vino de visita. No te hagas el tonto conmigo. Clara se acercó entrecerrando los ojos. Chris dijo que parecías sospechoso y poco amistoso. Dijo que estabas haciendo demasiadas preguntas sobre su propuesta de negocios. James se encogió de hombros fingiendo despreocupación. Siempre hago preguntas sobre asuntos de negocios. Así es como construí una empresa exitosa. Bueno, tus preguntas le hicieron pensar que no confías en tu propia familia. Y después de todo lo que hemos hecho para ayudarte desde que Rachel murió. La voz de Clara adoptó ese tono familiar de inocencia herida, que James ahora reconocía como manipulación. Aprecio todo lo que has hecho, dijo James con cuidado, pero necesito entender cualquier acuerdo comercial antes de comprometerme. La máscara de Clara se resquebrajó por un instante, y James vio pura estrategia en sus ojos. Chris vendrá mañana por la noche a cenar. Traerá la documentación para la transferencia de gestión y espera que la firmes entonces. Transferencia de gestión. James mantuvo la voz neutral aunque el corazón le latía con fuerza. El arreglo temporal del que hablamos. Has estado tan abrumado desde la muerte de Rachel y el negocio está sufriendo. Chris solo quiere ayudar a estabilizar las cosas mientras te concentras en sanar. James asintió lentamente, ganando tiempo mientras su mente corría. Era exactamente lo que Gabriel le había advertido. Estaban presionando para obtener el control operativo y lo querían rápido. Suena razonable, dijo, odiando lo fácil que resultaba la mentira. Revisaré los documentos mañana por la noche. La expresión de Clara se relajó ligeramente. Bien. Y James, creo que sería mejor que Mary cenara en su cuarto mañana. Esto es asunto de adultos, y los niños no deberían involucrarse en discusiones financieras complicadas. La petición le heló la sangre. Clara quería a Mary aislada y fuera de la vista cuando Chris trajera los papeles. Claro, aceptó James mientras planeaba exactamente lo contrario. Mary estaría a salvo arriba, pero el dispositivo de grabación captaría cada palabra de su conversación. Clara estudió su rostro por un largo momento, como intentando detectar alguna señal de engaño. Finalmente asintió. Me alegra que estés siendo razonable por el bien de todos. Después de que Clara salió de la cocina, James esperó varios minutos antes de dirigirse en silencio a la sala. El camino estaba despejado. Clara había subido probablemente para llamar de nuevo a Chris y contarle que James estaba cooperando. Rápidamente James levantó la gran foto enmarcada de él y Rachel de la repisa y colocó con cuidado el diminuto dispositivo de grabación detrás, tal como le habían indicado. El aparato era tan pequeño y oscuro que desaparecía por completo contra la parte trasera del marco. Mientras volvía a colgar la foto, James sintió una extraña sensación de poder. Mañana por la noche, cuando Chris y Clara pensaran que lo tenían acorralado, en realidad ellos caerían en su trampa. Papi. La voz de Mary venía de las escaleras. ¿Puedo bajar ahora? Por supuesto, cariño. Ven aquí. Mary bajó corriendo y lo abrazó con fuerza. Clara estaba enojada por algo. Su voz sonaba aterradora. James miró los ojos preocupados de su hija y tomó una decisión. Ella merecía saber lo que estaba pasando en términos que pudiera entender. Mary, ¿recuerdas que hablamos de las personas malas antes? Pues mañana por la noche el tío Chris vendrá a cenar, y creo que él y Clara intentarán engañarme para que les dé algo que no les pertenece.
Los ojos de Mary se abrieron de par en par, como cuando Clara tomó mi dinero de cumpleaños y dijo que lo guardaba para mí. James sintió que la ira le recorría el cuerpo. No sabía lo del dinero de cumpleaños. Exactamente así. Pero esta vez estoy preparado para su truco. Algunas personas muy inteligentes me están ayudando y vamos a asegurarnos de que Clara y el tío Chris no puedan hacerte daño ni llevarse nada que no les pertenezca. ¿Vendrá la policía? Tal vez, pero solo para ayudarnos, nunca para hacernos daño. Y pase lo que pase mañana por la noche, tú estarás segura arriba en tu habitación. Te lo prometo. Mary asintió solemnemente. Papi, me alegra que ya no los dejes engañarte. A mí también, cariño. A mí también. Esa noche, mientras James arropaba a Mary en la cama, se encontró sosteniendo su mano más tiempo de lo habitual. Mañana lo cambiaría todo. O bien lograría desenmascarar a Clara y a Chris, o ellos encontrarían la manera de completar su plan. De cualquier modo, no habría más fingir, no más intentar mantener la paz mientras su hija sufría. Papi, dijo Mary, adormilada, cantarás la canción de mamá. La garganta de James se tensó. No había cantado la nana de Rachel desde el funeral, pero al ver el rostro esperanzado de Mary, comprendió que evitar la canción no la protegía del dolor, sino que le negaba consuelo. Comenzó a cantar suavemente, su voz áspera al principio, pero cada palabra sonó más firme. A medida que la melodía familiar llenaba la habitación, James sintió que algo cambiaba en su interior. Por primera vez desde la muerte de Rachel, no solo estaba sobreviviendo cada día, estaba luchando activamente por construir la vida que ella habría querido para su hija. Cuando la canción terminó, Mary sonreía en paz. Gracias, papi. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Dulces sueños. Al apagar la luz y dirigirse a su propio cuarto, James pensó en el dispositivo de grabación que aguardaba en silencio en el marco de la foto del salón. Mañana por la noche, Clara y Chris revelarían sus verdaderas intenciones, sin saber que cada palabra quedaría registrada como prueba. Pero antes, tenía que prepararse. Gabriel le había dicho que fotografiara cualquier documento que Chris llevara, y el detective Dalton le había prometido estar listo con una orden de protección si conseguían las pruebas necesarias. James se acostó mirando el techo, planificando cada detalle de la noche siguiente. Durante meses había estado pasivo, dejando que Clara controlara la casa mientras él se escondía en su dolor. Pero ya no. Mañana comenzaría a luchar. A la mañana siguiente, James se despertó temprano y preparó el desayuno para Mary, algo que no hacía desde hacía meses. Mientras comían panqueques juntos en la mesa de la cocina, notó lo sorprendida y feliz que estaba ante ese simple acto de normalidad. «Papi saben igual que los que hacía mamá», dijo Mary con jarabe escurriéndose por su barbilla. «Es porque estoy usando su receta. La encontré anoche en su libro de cocina». Clara apareció en el umbral ya vestida y perfectamente compuesta, a pesar de la ira de la noche anterior. «¡Qué doméstico!», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no planees convertir esto en un hábito, James. Mary necesita aprender autosuficiencia. Los niños de 7 años necesitan que sus padres los cuiden», respondió James con calma sin apartar la vista de Mary. La sonrisa de Clara se tensó. «Por supuesto, solo quise decir que demasiada atención puede hacer que los niños dependan demasiado». James sintió que Mary se tensaba a su lado. Incluso su hija podía oír la amenaza detrás de las dulces palabras de Clara. «Mary lo está haciendo muy bien», dijo James con firmeza. «¿Verdad, cariño Mary?» Asintió, pero James notó que había dejado de comer y sujetaba el tenedor con fuerza. «Bueno», continuó Clara mientras se servía café, «espero que estén listos para esta noche. Chris llegará a las 6 en punto y está muy emocionado de finalizar los arreglos del negocio». «Espero con interés revisar su propuesta», dijo James, la mentira saliéndole con más facilidad ahora. «¿Revisar?» La mano de Clara se detuvo sobre la cafetera. «James, lo discutimos ayer. Chris ha puesto mucho esfuerzo en ayudarte y merece una respuesta directa. Cualquier buen hombre de negocios revisa los contratos antes de firmarlos». Clara dejó la cafetera con más fuerza de la necesaria.
Esto no es un trato de negocios cualquiera, James. Es familia ayudando a familia. El hecho de que trates a Chris como a un extraño es preocupante. James sostuvo su mirada con firmeza. Trato todos los asuntos comerciales de manera profesional. Así protejo lo que Rachel y yo construimos juntos. Al mencionar el nombre de Rachel, algo cruzó fugazmente el rostro de Clara. ¿Molestia quizá? Cálculo James. Guardó la reacción en su memoria para más tarde. Por supuesto, dijo Clara con suavidad. Estoy segura de que Rachel querría que tomaras decisiones inteligentes. Después de que Clara salió de la cocina, Mary miró a James con ojos preocupados. Papi, a Clara no le gusta cuando hablas de mamá. Yo también lo noté, cariño. ¿Por qué crees que es así? Mary lo pensó con seriedad. Quizá porque mamá era buena conmigo, y a Clara no le gusta cuando la gente es buena conmigo. El corazón de James se rompió un poco ante el análisis tan claro de su hija sobre su propio maltrato. Eres muy lista, Mary, y tienes razón. Tu mamá te quería muchísimo y nunca querría que nadie fuera malo contigo. ¿Es por eso que no vas a firmar los papeles del tío Chris, James? Miró a su hija con asombro. A pesar de su corta edad, ella entendía perfectamente lo que estaba en juego. Exactamente por eso. Y esta noche, cuando el tío Chris venga, quiero que te quedes en tu cuarto y juegues en silencio tal como Clara sugirió. ¿Puedes hacerlo por mí? Estarás bien aquí abajo conmigo y con él. James le apretó la mano con suavidad. No estaré solo. Recuerda, ahora hay buenas personas que nos están ayudando. Mary asintió solemnemente. Los amigos que vinieron ayer. Así es. Todo va a salir bien. Te lo prometo. Alrededor del mediodía, el teléfono de James vibró con un mensaje de texto de Gabriel. ¿Cómo te sientes? Recuerda fotos de cualquier documento y no firmes nada sin importar la presión. James respondió. ¿Listo? El dispositivo de grabación está en su lugar. Bien. Henry y yo estaremos cerca esta noche. Si algo sale mal, llama de inmediato. La tarde pasó lentamente. James intentó trabajar en su oficina en casa, pero se descubrió distraído revisando una y otra vez el teléfono, para asegurarse de que estuviera cargado y listo para fotografiar documentos. Cada sonido en la casa lo hacía levantar la vista preguntándose si Chris había llegado temprano. A las 5 en punto, Mary apareció en la puerta de su oficina. Papi, Clara me dijo que me prepare para mi cena en mi cuarto. Me hizo un sándwich, pero es solo pan y un pedacito de queso. James sintió que la ira le subía de nuevo. Incluso ahora Clara usaba la comida como una forma de castigar a Mary. Vamos, cariño. Vamos a prepararte una verdadera cena antes de que subas. En la cocina, James preparó una comida adecuada para Mary: rodajas de manzana, galletas con mantequilla de maní, un vaso de leche, y algunas de las galletas que habían horneado juntos la semana anterior. Mientras guardaba todo en una cesta, apareció Clara. «James, ¿qué estás haciendo? Ya le di la cena a Mary». «Me aseguro de que mi hija tenga suficiente comida», respondió James sin mirarla. «No necesita todo eso. Demasiada comida la pondrá enferma». James finalmente la miró y por primera vez no intentó ocultar su enojo. «Clara, Mary está creciendo. Necesita una nutrición adecuada». El rostro de Clara se sonrojó. «He cuidado de niños por más tiempo de lo que piensas, James. Sé lo que necesitan». «¿De verdad?» La voz de James era peligrosamente tranquila, porque lo que he observado sugiere lo contrario. La cocina quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared. Clara lo miró con abierta hostilidad, sin el menor rastro de dulzura. «Lo discutiremos más tarde», dijo al fin. «Sí», coincidió James. «Sin duda lo haremos». Mientras Clara salía furiosa de la cocina, Mary tiró de la manga de James. Papi parecía muy enojada. «Lo sé, cariño, pero a veces tenemos que hacer enojar a la gente cuando protegemos a quienes amamos». James llevó la cesta arriba y ayudó a Mary a preparar una acogedora cena en su habitación, con sus peluches favoritos, acomodados a su alrededor como invitados. «Ahora recuerda», dijo arrodillándose a su nivel, «quédate aquí sin importar lo que escuches abajo. ¿De acuerdo? Incluso si las voces se ponen fuertes, sigue jugando en silencio». «¿Y si me asusto, James?
Sacó un pequeño walkie-talkie de su bolsillo, uno de un par, que había encontrado en la caja de juguetes de Mary. Si te asustas, presiona este botón y háblame. Yo tendré el otro en mi bolsillo. El rostro de Mary se iluminó. Como agentes secretos. Exactamente como agentes secretos. Eres mi compañera y los compañeros siempre se cuidan entre sí. Exactamente a las 6:00 sonó el timbre. James escuchó los tacones de Clara cruzando el vestíbulo para abrir la puerta. Chris, puntual. Pasa, pasa. James revisó su teléfono una vez más, se aseguró de que el walkie-talkie estuviera en su bolsillo y respiró hondo. Detrás del marco de la foto en la repisa del salón, el diminuto dispositivo de grabación esperaba para capturar cada palabra. Era hora de averiguar exactamente lo que su hermano y Clara habían planeado. James entró en la sala justo cuando Chris aparecía llevando un elegante maletín de cuero y su sonrisa más encantadora. Vestía un costoso traje que James reconoció el mismo que Chris usaba en reuniones de negocios importantes cuando quería proyectar éxito. James, te ves mucho mejor que ayer. Espero que hayas tenido tiempo para pensar en nuestra conversación. ¿Lo he hecho?, respondió James con neutralidad señalando el sofá. Por favor, toma asiento. Clara entró detrás de ellos, su hostilidad anterior reemplazada por una calidez ensayada. Preparé el asado favorito de Chris para la cena. ¿No es maravilloso, James? Notó cómo Clara se colocaba entre él y la puerta, mientras Chris se sentaba directamente frente al marco de la foto, donde el dispositivo de grabación esperaba en silencio. Antes de comer, dijo Chris, colocando su maletín sobre la mesa de centro con un suave golpe, me gustaría mostrarte lo que he preparado. Cuanto antes resolvamos el tema de la empresa, antes podrás concentrarte en lo que realmente importa: sanar y cuidar de Mary. Al mencionar a Mary, tanto Chris como Clara miraron hacia las escaleras como asegurándose de que no estuviera escuchando. ¿Dónde está la pequeña princesa esta noche?, preguntó Chris, con esa misma sonrisa que Mary había dicho que parecía malvada. Cenando en su habitación, respondió Clara con rapidez. Pensé que era mejor mantenerla alejada de las aburridas conversaciones de adultos. Chris asintió con aprobación. Muy buena idea. Los niños no deberían cargar con asuntos de negocios familiares complejos. James sintió que la mandíbula se le tensaba ante la palabra familia, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente? Chris. Abrió su maletín y sacó un grueso paquete de documentos encuadernados en carpetas azules. He trabajado con algunos excelentes abogados para crear una estructura de gestión integral. Esto me permitirá manejar todas las operaciones diarias de Anderson Technologies, mientras tomas el tiempo que necesites para recuperarte. Extendió los documentos sobre la mesa como un croupier repartiendo cartas. James pudo ver varias secciones marcadas con pestañas de colores y páginas llenas de terminología legal. La belleza de este arreglo, continuó Chris, con el tono suave de un vendedor experimentado, es que te protege de todo el estrés y la toma de decisiones, asegurando que la empresa continúe prosperando. Seguirás siendo el propietario, por supuesto, pero yo me encargaré de todos los dolores de cabeza operativos. Clara se inclinó con entusiasmo. No suena perfecto, James. Podrás enfocarte en Mary y en tu duelo mientras Chris se ocupa de todo lo demás. James tomó el primer documento y fingió leerlo mientras en realidad memorizaba su estructura para poder fotografiarlo después. Esto es bastante completo. ¿Cuánto tiempo duraría este acuerdo? Bueno, esa es la parte flexible, dijo Chris con los ojos brillantes. Inicialmente pensamos en 12 meses, pero hay disposiciones para extenderlo si necesitas más tiempo para sanar. Años. James levantó la mirada bruscamente. Oh, sí. Intervino Clara con una voz cargada de falsa simpatía. El duelo es un proceso tan complicado. Y con Mary aún tan joven y traumatizada por la pérdida de su madre, tendrás que dedicarte por completo a sus necesidades emocionales. James sintió un escalofrío recorrerle la piel al oír a Clara hablar del trauma de Mary, mientras ella misma era la fuente de un trauma constante. ¿Qué poderes específicos te daría este acuerdo de gestión?, preguntó James directamente a Chris. La sonrisa de Chris se ensanchó.
Autoridad operativa total. Podría tomar decisiones de contratación y despido, aprobar gastos, negociar contratos, manejar inversiones, básicamente todo lo que tú manejas normalmente. El objetivo es eliminar cada pizca de estrés empresarial de tu vida. ¿Y qué compensación recibirías por asumir todas esas responsabilidades? Solo una modesta tarifa de gestión, el 3% de los ingresos brutos. Apenas es suficiente para cubrir mis gastos. En realidad hago esto por amor a ti y a Mary, no por ganancias. James casi se rió de la mentira. Anderson Technologies tenía ingresos anuales brutos de más de $50 millones. Un 3% significaba más de $1,5 millones al año, y eso solo era el comienzo. Hay una cosa más, dijo Chris, sacando un documento aparte. Dado tu estado emocional actual, creo que sería prudente establecer una cláusula de supervisión médica. ¿Qué significa eso, Clara? Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de anticipación. Significa que si tienes algún episodio relacionado con tu duelo, Chris tendría la autoridad para tomar decisiones en tu mejor interés. James sintió hielo en el estómago. ¿Episodios? Bueno, dijo Chris con delicadeza. Ayer parecías bastante paranoico y desconfiado. Hacías preguntas extrañas y actuabas como si no confiaras en mí. Ese tipo de comportamiento puede ser una señal de que el duelo está afectando tu juicio. Y si un profesional de la salud mental determinara que tu dolor afecta tu capacidad de tomar decisiones, añadió Clara dulcemente, Chris podría intervenir temporalmente para proteger tus intereses y el futuro de Mary. James los miró, comprendiendo por fin el alcance total de su plan. No solo querían robarle la empresa, estaban creando un marco legal para declararlo mentalmente incompetente si se resistía. ¿Quién haría esa determinación?, preguntó en voz baja. Chris sacó una tarjeta de presentación. Ya he consultado con la doctora Patricia Hendricks. Es una consejera de duelo que se especializa en casos en los que el trauma ha causado una disfunción psicológica severa. Ella aceptó proporcionar evaluaciones continuas. James miró la tarjeta. La oficina de la doctora estaba en el mismo edificio que la firma de inversiones de Chris. La coincidencia no era casual. Esto es bastante completo, dijo James con la voz cuidadosamente controlada. Han pensado en todo. Solo queremos protegerte, dijo Clara, extendiendo la mano para acariciar la suya y a Mary. Esa pobre niña ha pasado por tanto. La ironía de que Clara afirmara querer proteger a Mary mientras la maltrataba sistemáticamente casi resultaba demasiado para James. Pero se obligó a mantenerse tranquilo y seguir reuniendo pruebas. Necesito entender el cronograma, dijo tomando su teléfono como si revisara el calendario, pero en realidad preparándose para fotografiar los documentos. ¿Cuándo comenzaría este acuerdo? Los ojos de Chris brillaron de triunfo. Esta misma noche, de hecho. Si firmas los papeles, ahora puedo empezar a encargarme de todo mañana por la mañana. La transición será perfecta. Esta noche parece demasiado rápido, dijo James. La voz de Clara adquirió un filo ligeramente cortante. Has estado luchando durante meses. Cada día que retrasas es otro día de estrés innecesario y malas decisiones comerciales. Chris asintió con gravedad. Odio decirlo, pero la empresa ya ha sufrido por algunas de tus decisiones recientes. El contrato con Henderson, por ejemplo. Perdiste a un cliente importante porque no estabas completamente presente durante las negociaciones. Los ojos de James se entrecerraron. Él había manejado el contrato de Henderson a la perfección, y el cliente seguía satisfecho. Chris mentía y lo hacía con tanta suavidad que era evidente que había practicado esta conversación. Debería llamar a Henderson mañana para confirmarlo. James interrumpió a Chris, dejando entrever que su encanto se deslizaba. Estás haciendo exactamente lo que a Clara y a mí nos preocupa. Estás cuestionándote, obsesionándote con detalles que no importan. Este tipo de pensamiento obsesivo es exactamente por lo que necesitas apoyo ahora. El walkie-talkie en el bolsillo de James crepitó suavemente, y la pequeña voz de Mary susurró. «Papi, ¿estás bien?» Suenan enojados. James tosió para cubrir el sonido y palpó el bolsillo para bajar el volumen. «Estoy bien, cariño», murmuró por lo bajo. Los ojos de Clara se agudizaron.
¿Qué dijiste? Nada. Solo aclaré la garganta. James miró de nuevo los documentos, su mente corriendo. Necesitaba fotografiarlos y enviarlos a Gabriel. Pero Chris y Clara lo observaban como halcones. ¿Saben qué dijo James poniéndose de pie de repente? Voy a traer un poco de vino para celebrar este nuevo acuerdo. Esto merece un brindis. Chris y Clara intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de satisfacción y triunfo. Pensaban que habían ganado. Mientras James se dirigía a la cocina, escuchó a Chris susurrarle a Clara. Una vez que firme estos papeles, tendremos todo lo que necesitamos. La casa, la empresa, la tutela legal de la niña, todo. La respuesta de Clara fue apenas audible, pero James captó cada palabra. Y si intenta luchar más tarde, la doctora Hicks lo declarará mentalmente incapaz. Ningún tribunal escuchará los delirios de un hombre destrozado por el duelo. Las manos de James temblaron mientras alcanzaba la botella de vino. El dispositivo de grabación detrás del marco de la foto captaba cada palabra de su conspiración, pero aún necesitaba fotografiar los documentos y alertar a Gabriel. En la cocina rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Gabriel. Están aquí. Trajeron documentos. Necesito que tú y Henry estén listos. Esto es más grande de lo que pensamos. La respuesta de Gabriel llegó de inmediato. Estamos a 2 cuadras. Consigue fotos si puedes. No firmes nada sin importar las amenazas. James respiró hondo. Sirvió 3 copas de vino y se preparó para regresar a la sala donde 2 depredadores esperaban para devorar todo lo que él y Rachel habían construido juntos. Cuando regresó con la bandeja de vino, Chris y Clara estaban sentados más juntos en el sofá, inclinados sobre los documentos como conspiradores planeando su próximo movimiento. Aquí estamos, dijo James, con una alegría forzada colocando la bandeja. Por los nuevos comienzos, brindó Chris con una sonrisa triunfante. Por la familia cuidando de la familia. Clara chocó su copa con las de ellos. Y por Mary, que finalmente tendrá el ambiente estable que necesita. La hipocresía del brindis de Clara, pronunciado por la mujer que había pasado meses aterrorizando a su hija, casi hizo que James se atragantara con el vino. Pero se obligó a beber y sonreír. Ahora bien, dijo Chris dejando su copa y tomando un bolígrafo, ocupémonos de estas firmas. Sé que quieres avanzar lo más rápido posible. James se sentó frente a ellos y acercó el primer documento. Antes de firmar, me gustaría tomar fotos de estos papeles para enviarlos a mi asesor financiero. Le gusta guardar copias de todos mis acuerdos comerciales. La sonrisa de Chris vaciló ligeramente. ¿Es realmente necesario? Son contratos de gestión bastante estándar. Es una buena práctica empresarial, dijo James con naturalidad sacando su teléfono. ¿Lo entiendes, Clara? Se inclinó rápidamente. James, no creo que... Pero James ya estaba tomando fotos, la cámara de su teléfono capturando página tras página de los documentos fraudulentos. Chris y Clara se miraron alarmados mientras James fotografiaba metódicamente cada sección, incluyendo la letra pequeña que le daría a Chris el control de sus bienes y del futuro de su hija. Listo, dijo James con rapidez, enviando las fotos a Gabriel. Mi asesor quedará impresionado por lo detallado que ha sido Chris. La máscara encantadora de Chris comenzaba a resquebrajarse. James, realmente deberíamos avanzar esta noche. Ya he hecho arreglos para asumir las operaciones mañana por la mañana. Pareces muy ansioso, observó James, su tono aún casual pero la mirada aguda. Bueno, sí. Cuanto antes implementemos este plan, antes podrás concentrarte en sanar. James dejó su teléfono y miró directamente a su hermano. ¿Y si decido que no quiero firmar estos papeles? La sala quedó en silencio. La sonrisa de Chris desapareció por completo y el rostro de Clara se endureció. Eso sería lamentable, dijo Chris lentamente. Porque francamente, James, tu comportamiento últimamente sugiere que no estás pensando con claridad. La paranoia, la desconfianza hacia quienes intentan ayudarte. Lo que Chris quiere decir, agregó Clara con suavidad, es que si rechazas una ayuda razonable, podría indicar que tu duelo ha afectado tu juicio más de lo que pensábamos.
James sintió su teléfono vibrar con un mensaje de Gabriel. Estos documentos son fraudulentos e ilegales. La doctora Hendricks no tiene licencia en este estado. Tenemos suficiente evidencia. Danos la señal cuando estés listo. ¿Saben qué es interesante?, dijo James con un tono conversacional. He estado pensando mucho en lo que Rachel querría para el futuro de Mary. Los ojos de Clara se entrecerraron. Rachel no está aquí. James, necesitas concentrarte en la realidad. Tienes razón. Ella no está aquí. Pero me dejó algo antes de morir. Una carta. Chris se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de carta? James sonrió, y por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa genuina. Escribió que los ojos de Mary me dirían todo lo que necesitaba saber sobre quién realmente la cuidaba. Clara se quedó completamente inmóvil. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, Clara, que he estado observando. Y he visto cómo Mary se estremece cuando entras en una habitación. He visto los moretones en sus brazos y los cortes en sus manos por las tareas que le obligas a hacer. Sé de los juguetes rotos, las comidas que le niegas y la forma en que le susurras amenazas a una niña de 7 años. El rostro de Clara se puso rojo. Eso es ridículo. Mary es una niña difícil que necesita estructura y disciplina. Mary es una niña traumatizada cuya madrastra la ha estado maltratando mientras su padre estaba demasiado perdido en el dolor para protegerla, interrumpió James alzando la voz. Pero ya no estoy perdido. Chris se puso de pie de golpe. James, claramente estás teniendo algún tipo de colapso. Este es exactamente el tipo de pensamiento paranoico que demuestra que necesitas ayuda profesional. ¿Estoy paranoico?, preguntó James, poniéndose también de pie. O finalmente me he dado cuenta de que mi hermano y la tía de mi hijastra están trabajando juntos para robar mi empresa y abusar de mi hija. Basta, exclamó Clara, su dulce fachada desmoronándose por completo. No tienes idea de lo que estás diciendo. James caminó hacia la repisa y levantó el marco de la foto de él y Rachel. Detrás, el diminuto dispositivo de grabación había estado capturando en silencio cada palabra. En realidad sé exactamente de lo que hablo, dijo James, levantando el dispositivo. Y también lo saben las autoridades que han estado escuchando todo lo que dijeron esta noche. Chris y Clara miraron el aparato de grabación con horror. ¿Nos grabaste?, susurró Clara. Cada palabra, respondió James con calma, incluida su conversación sobre echar a Mary a la calle, si alguna vez me contaba lo que le han estado haciendo. Incluido su plan de que una doctora falsa me declarara mentalmente incompetente. Incluida su confesión de que quieren robar mi casa, mi empresa y la custodia legal de mi hija. El rostro de Chris se puso pálido. No puedes usar esa grabación en la corte. No tenemos nuestro consentimiento. En este estado solo se necesita el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación en mi propia casa. Y como yo soy esa parte, todo lo que han dicho esta noche es perfectamente admisible como prueba. El walkie-talkie en el bolsillo de James crepitó y la voz temblorosa de Mary susurró: «Papi, Clara suena muy aterradora». «Los malos están tratando de hacerte daño», James presionó el botón. «Está bien, cariño. Los malos ya no pueden hacerle daño a nadie. Las personas buenas están aquí ahora». Como si fuera una señal, se escuchó un golpe firme en la puerta principal. James Anderson. Soy el detective Henry Dalton. Tengo una orden de arresto para Clara Will y una orden judicial relacionada con la protección de Mary Anderson. Clara dio un salto, su rostro torcido por la ira. Crees que eres tan inteligente, pero no entiendes lo que has hecho. Mary no es más que una niña mimada y mentirosa. No, dijo James con una voz mortalmente tranquila. No te atrevas a decir una palabra más sobre mi hija. La puerta se abrió y el detective Dalton entró con 2 agentes uniformados, seguido de Gabriel Reynolds con un maletín. Detective Dalton, dijo James, levantando el dispositivo de grabación. Creo que aquí encontrará todo lo que necesita. Dalton tomó el aparato con cuidado, su rostro serio. Gracias, señor Anderson. Hemos estado escuchando desde afuera y oímos lo suficiente para proceder. Gabriel avanzó abriendo su maletín.
He revisado los documentos que James fotografió. Contienen múltiples actos de fraude, incluidas certificaciones médicas falsificadas y cláusulas ilegales de transferencia. Chris retrocedió hacia la ventana, su confianza pulida completamente destrozada. Esto es todo un malentendido. Solo intentábamos ayudar. ¿Ayudar?, interrumpió Dalton, amenazando con esparcir las cenizas de una mujer fallecida. ¿Planeando que el padre de una niña sea declarado mentalmente incompetente con informes médicos falsificados? Uno de los agentes se acercó a Chris. Christopher Anderson queda arrestado por conspiración para cometer fraude y por hacer amenazas terroristas contra una menor. Mientras el oficial comenzaba a leerle sus derechos, Clara de repente corrió hacia las escaleras. Esa mocosa ha arruinado todo. Ha estado mintiendo sobre mí desde el principio. El detective Dalton se interpuso con suavidad en su camino. Clara Will queda arrestada por abuso infantil, amenazas criminales y conspiración para cometer fraude. No pueden probar nada, gritó Clara forcejeando mientras el segundo oficial se movía para sujetarla. Es mi palabra contra la de una niña traumatizada, que no sabe la diferencia entre disciplina y abuso. James sintió que sus manos se cerraban en puños, pero el detective Dalton lo miró y negó levemente con la cabeza. En realidad, señora Will, tenemos pruebas de sobra. El dispositivo de grabación captó sus amenazas sobre las cenizas, su confesión de conspiración con el hermano del señor Anderson y su clara intención de seguir maltratando a la niña. Gabriel abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales. También tenemos una orden de protección temporal que la retira de esta casa de inmediato y una orden judicial que otorga a Mary Anderson la custodia y protección total de su padre. El rostro de Clara se deformó de furia. James, no entiendes lo que has hecho. Sin mí nunca podrás manejar a esa niña. Es manipuladora y exigente igual que su madre. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los oficiales se detuvieron para mirarla. James se acercó, su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué acabas de decir de mi esposa, Clara? Pareció darse cuenta de que había revelado demasiado, pero el daño ya estaba hecho. Yo solo quise decir que algunos niños requieren mano firme. No, dijo James, su voz más fuerte. Dijiste que Mary era manipuladora igual que su madre. Has odiado a Rachel todo este tiempo, ¿no? Por eso has estado lastimando a Mary, porque te recuerda a la mujer que amé. El detective Dalton puso una mano firme en el brazo de Clara, mientras ella intentaba apartarse. Clara Will, todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Pero Clara ya no se preocupaba por las consecuencias legales. Sí la odiaba. La perfecta Rachel con su matrimonio perfecto y su hijita perfecta. Lo tenía todo mientras yo tenía que luchar por cada migaja de atención. James sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba. La crueldad de Clara hacia Mary no solo se trataba de control o dinero. Se trataba de celos y venganza contra una mujer que ya estaba muerta. El walkie-talkie volvió a sonar, y la pequeña voz de Mary susurró. «Papi, oí a Clara gritar». «¿Se va ahora James?», presionó el botón, su voz suave a pesar del caos a su alrededor. «Sí, cariño. Clara se va y nunca volverá. Ahora estás a salvo». Mientras los agentes llevaban a Clara y a Chris hacia la puerta, Clara se volvió por última vez, el rostro torcido por el odio. «Te arrepentirás de esto, James. Esa niña no será más que un problema igual que su madre. Ya lo verás». «Lo único de lo que me arrepiento», dijo James con claridad, «es de no haber protegido a mi hija de ti antes». Cuando la puerta se cerró tras los oficiales y sus prisioneros, la casa quedó súbitamente, casi inquietantemente en silencio. James permaneció de pie en la sala, aún sosteniendo el walkie-talkie, tratando de asimilar que la pesadilla había terminado por fin. Gabriel le puso una mano en el hombro. «James, ¿estás bien?» «Creo que sí», respondió James, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿De verdad se acabó por esta noche?» «Sí. Clara y Chris quedarán detenidos mientras se presentan los cargos formales. La orden de protección garantiza que Clara no pueda acercarse a Mary, ni ponerse en contacto con ninguno de ustedes. Y la evidencia que tenemos, la grabación,
los documentos fraudulentos, las certificaciones médicas falsas. Todo será más que suficiente para condenarlos. El detective Dalton asintió. Necesitaremos declaraciones completas de usted y de Mary, pero eso puede esperar hasta mañana. Esta noche solo concéntrese en asegurarse de que ella sepa que está a salvo. James miró al techo pensando en su hija escondida en su habitación. ¿Cómo le explico todo esto a una niña de 7 años? Empiece con la verdad, aconsejó el detective Dalton. Los niños son más resilientes de lo que creemos, y por lo general saben más de lo que imaginamos. Mary claramente entendió que estaba en peligro. Por eso confió en usted lo suficiente como para dejar que la ayudara. Gabriel comenzó a guardar su maletín. Mañana presentaré la documentación necesaria para asegurar que Clara no tenga ningún derecho legal sobre Mary, y comenzaremos el proceso de revertir cualquier daño financiero que Chris haya podido causar en sus cuentas comerciales. ¿Y la doctora Hicks?, preguntó James. No tiene licencia para ejercer en este estado, respondió Gabriel con seriedad. Chris planeaba que ella proporcionara evaluaciones de salud mental falsificadas. También la denunciaremos ante las autoridades correspondientes. Cuando Gabriel y el detective Dalton se preparaban para irse, James se dio cuenta de que estaba a punto de quedarse a solas con Mary, por primera vez en meses, sin la amenaza de Clara rondando. Gracias, les dijo a ambos. No sé cómo agradecerles lo que han hecho esta noche. Solo sea el padre que Mary necesita, dijo simplemente el detective Dalton. Esa es la mejor forma de agradecernos. Después de que se marcharon, James permaneció un largo momento en la sala vacía mirando los documentos legales esparcidos que Chris había traído para intentar robarle la vida. Mañana tendría que enfrentarse a abogados, procedimientos judiciales y declaraciones formales. Pero esa noche tenía algo más importante que hacer. Tomó el walkie-talkie y presionó el botón. Mary ya es seguro bajar. Clara y el tío Chris se han ido y nunca volverán. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Mary pequeña e insegura. ¿Estás seguro, papi? Lo prometo, cariño. Ahora solo estamos tú y yo como debe ser. James oyó la puerta de su habitación abrirse, y luego pasos ligeros en las escaleras. Un momento después, Mary apareció en el umbral, aún abrazando su conejo de peluche, con los ojos grandes y cautelosos. «¿De verdad se terminó?», susurró. James se arrodilló y abrió los brazos. Se terminó de verdad. Mary corrió hacia él, y mientras la abrazaba con fuerza, James sintió algo que no había experimentado en meses, un alivio completo y absoluto. Su hija estaba a salvo. Su hogar volvía a ser suyo. Y por primera vez desde la muerte de Rachel, podía respirar libremente. «Papi», dijo Mary con la voz amortiguada contra su hombro. «Sí, cariño. Tengo hambre». El sándwich de Clara era muy pequeño. James rió. Rió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Entonces, vamos a prepararte una cena de verdad. Tenemos todo el tiempo del mundo. En la cocina, James abrió el refrigerador y examinó las opciones. Durante meses, Clara había controlado lo que Mary comía, usando la comida como otra forma de control. Ahora, al mirar la figura delgada de su hija y recordar el patético sándwich que Clara le había dado James, sintió una oleada de determinación. «¿Qué te gustaría, cariño, lo que sea?» Mary lo miró sorprendida, como si el concepto de elegir su propia comida le resultara extraño. «Puedo escoger». «Por supuesto que puedes. Esta es tu casa y debes comer lo que te haga feliz». Mary lo pensó con cuidado y luego susurró. «¿Podría comer macarrones con queso?» El tipo que hacía mamá con las migas de pan encima. A James se le apretó la garganta. «Creo que puedo recordar cómo hacerlo. ¿Quieres ayudarme?» Mientras trabajaban juntos en la cocina, Mary de pie en una silla para revolver la salsa de queso, mientras James preparaba la cobertura de pan rallado, él notó lo diferente que ella parecía ya. Sus hombros no estaban encogidos por el miedo y en realidad sonrió cuando accidentalmente dejó caer un trozo de queso, y él lo recogió y se lo comió haciendo caras graciosas. «Papi», dijo Mary mientras esperaban a que el gratinado se horneara cuando Clara gritaba abajo,
Dijo cosas feas sobre mamá. James se sentó a la mesa y tomó a Mary en su regazo. Esta era la conversación que temía. Pero el detective Dalton tenía razón. Mary merecía la verdad. Sí dijo cosas feas. Pero Mary nada de eso era cierto. Clara estaba enojada y herida. Y a veces cuando la gente está enojada dice cosas terribles que no siente. Pero ella sí las sentía. Dijo Mary con naturalidad. Clara siempre sentía las cosas feas que decía. James volvió a sorprenderse por la sabiduría de su hija. Tienes razón. Clara sí sentía esas cosas. Y eso nos dice algo importante sobre Clara, no sobre mamá. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Clara estaba celosa de cuánto amaba a tu mamá y de cuánto tu mamá te amaba a ti. Hay personas que no soportan ver a otros ser felices, así que intentan destruir esa felicidad. Mary permaneció callada un momento procesando. Es por eso que Clara me lastimó. Porque mamá me quería, James sintió lágrimas asomar en sus ojos. Creo que en parte sí. Pero Mary, escúchame bien. Nada de lo que hizo Clara fue tu culpa, ni un poquito. Clara eligió ser cruel, y eso habla de quién es ella, no de quién eres tú. Lo sé, dijo Mary con sencillez. Me lo repetía todos los días. Me decía, Mary, tú no eres mala. Clara solo es cruel. James la abrazó más fuerte, asombrado por la fortaleza de su hija. Tienes toda la razón, y lamento no haber visto lo que pasaba antes. Estabas triste por mamá, dijo Mary acariciándole suavemente la mejilla. Entiendo lo que es estar triste, pero me alegra que ya no estés demasiado triste para verme. El temporizador del horno sonó, y Mary se bajó de su regazo. Los macarrones con queso están listos. Mientras cenaban juntos en la mesa de la cocina, una comida sencilla que se sentía como una celebración, James se dio cuenta de cuánto se había perdido. No solo los grandes momentos, sino las pequeñas alegrías cotidianas de ser el padre de Mary, la forma en que ella acomodaba cuidadosamente su comida antes de comer. La manera en que tarareaba en voz baja entre bocado y bocado. La forma en que lo miraba con total confianza cuando él hablaba. Mary dijo mientras ella terminaba su segunda porción. Mañana vamos a empezar a hacer algunos cambios aquí en casa. Ella levantó la vista alerta. ¿Qué clase de cambios? Bueno, primero no voy a trabajar tanto. Quiero estar más contigo para preparar el desayuno, llevarte a la escuela y ayudarte con la tarea. Los ojos de Mary se abrieron de sorpresa. ¿De verdad? ¿Todos los días? Todos los días que tú quieras. Y segundo, vamos a buscarte ayuda para hablar de todas las cosas que te asustaron con Clara. Hay una señora muy amable que ayuda a los niños a entender sus sentimientos y a aprender maneras de sentirse mejor cuando tienen miedo o están tristes. Mary asintió pensativa. Tú también estarás ahí si quieres que estés, sí. Lo haremos juntos, cariño. Sin más secretos, sin más miedo. Después de la cena, James preparó un baño tibio para Mary, algo que Clara nunca permitía, insistiendo en que las duchas rápidas eran suficientes para los niños. Mientras Mary jugaba con sus juguetes de baño, James la escuchó cantar suavemente. Era una canción que él reconoció una de las favoritas de Rachel. Mary, ¿dónde aprendiste esa canción? Mamá solía cantármela antes de enfermarse. La recordé, pero no podía cantarla cuando Clara estaba aquí porque decía que hacía demasiado ruido. James sintió otra oleada de ira hacia Clara, pero la contuvo. Clara ya se había ido, y recrearse en su crueldad no ayudaría a Mary a sanar. ¿Quieres que la cante contigo? El rostro de Mary se iluminó. Tú también la sabes, mamá me la enseñó. Dijo que era nuestra canción familiar. Mientras la cantaban juntos, James recordó algo más, el viejo piano de Rachel. Seguía en el sótano cubierto con una sábana. Clara había insistido en que lo guardaran allí porque los niños no necesitan juguetes tan caros. Mañana, pensó James, lo traerían de vuelta arriba a donde pertenecía. Después de que Mary estuvo arropada en su cama con pijamas limpios y 3 peluches en lugar del único que Clara consideraba suficiente, James se sentó en el borde de la cama para su primera conversación real, antes de dormir en meses. Papi, dijo Mary soñolienta. ¿Vas a estar triste para siempre?
La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Has estado triste desde que mamá murió. Entiendo por qué, pero extrañaba verte feliz también. James sintió un nudo en el pecho. Creo que nunca dejaré de extrañar a mamá, pero no quiero estar tan triste que no pueda disfrutar de estar contigo. ¿Crees que puedes ayudarme a recordar cómo ser feliz? Mary sonrió y le tomó la mano. Conozco muchas maneras de ser feliz. Puedo mostrártelas mañana. Me encantaría, cariño. Mientras Mary se quedaba dormida, James se quedó mirándola observando su rostro en paz a la luz tenue del pasillo. Por primera vez desde la muerte de Rachel, su hija parecía realmente segura y tranquila. El día siguiente traería desafíos, citas de terapia que programar, procesos legales que enfrentar y el largo trabajo de reconstruir su relación. Pero esa noche, por primera vez en meses, ambos dormirían sin miedo. James estaba a punto de irse cuando la voz soñolienta de Mary lo detuvo. «Papi, ¿cantarás la canción de mamá una vez más?» James se volvió a sentar y comenzó a cantar suavemente la misma nana que Rachel le cantaba a Mary cada noche. Mientras su voz llenaba la habitación silenciosa, James sintió algo que no experimentaba desde el funeral, una conexión con su esposa que se sentía como consuelo en lugar de dolor. Cuando la canción terminó, Mary ya dormía profundamente, su respiración lenta y tranquila. James le besó la frente con ternura y susurró: «Dulces sueños, cariño. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al crearlo. Dale, me gusta, comparte y comenta qué lecciones aprendiste. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en el próximo.